Bueno, ¿qué tal? He estado recibiendo varios comentarios y muchos mails con consultas, con preguntas, sugerencias sobre cómo hacer mejor mis videos, que no voy a poder hacerlo mejor que esto. No me llevo bien con las cámaras, ya lo dije. Bueno, el tema es que muchas de las consultas y comentarios que me hacían tenían que ver con lo mismo, con el desarrollo de nuestra labor como compositores en medios audiovisuales. Y si bien hablé un poquito de algunos temas específicos en cada uno de estos videos, quiero dedicar este video en particular a hablar sobre los consejos generales que puedo darle a un colega, a una persona que esté iniciándose como compositor y quiera desarrollarse componiendo música en medios audiovisuales. Entonces, esto lo titulé como consejos y recomendaciones generales para compositores de música en medios audiovisuales. Ya soy título. Bueno. Y estuve pensando y tratando de tomar nota de cuáles son los temas que podría estar comentando para hacer esto breve, rápido, pero al mismo tiempo abarcar todas las preguntas que me han hecho, todos los comentarios que hice, y si bien trato de tomarme el tiempo de contestarle uno por uno a cada persona que me escribe, me parece más práctico también hacerlo así, para ahorrar camino y ya directamente responder generalmente. Bueno, llegué a tomar nota de 12 puntos que me parece interesante hablarlo y que creo que son, si no se me escapa nada, las 12 claves o las 12 cosas más importantes que yo recomendaría para un compositor que quiere trabajar en medios audiovisuales. El puesto número uno como si fuera un top 10. El comentario número uno que voy a hacer, no puesto, el comentario número uno que voy a hacer es fundamental conocer el lenguaje musical. Somos compositores, entonces tenemos que dominar, conocer completamente cómo funciona el lenguaje de la música. Por un lado tenemos conocimientos de armonía funcional, conocimientos sobre progresiones armónicas, funciones tonales, orquestación, tesituras, bueno, un montón de cuestiones que corresponden a conocer la teoría de la música. Y por otro lado tenemos que desarrollar también nuestra capacidad de audioperceptiva. Con esto me refiero a que tenemos que ser capaces de entender lo que pasa en la música sin ir al papel, escuchando algo y entendiendo qué es lo que está pasando, sabiendo dónde hay una cadencia, dónde hay una progresión, qué tipo de progresión es, qué tipo de cadencia está sucediendo, los movimientos armónicos, las dinámicas, ser capaces de reconocer estas cosas en el aire. Y podría poner un parámetro para medir si uno tiene bien desarrollado el músculo de la creatividad, perdón, me fui a otro punto, el músculo de la audioperceptiva. Podemos medirlo en que un compositor debería, o un músico en general también, debería ser capaz de escuchar algo, ir al piano o al instrumento que fuese, probar un par de cositas y a los 2 minutos ya tener esa melodía, o esa armonía, o esa progresión. Se supone que uno tiene una buena audioperceptiva si es capaz de escuchar algo y entender lo que pasa, así de simple. Por más que la música sea compleja, la música es compleja, pero lo que está pasando de escuchar y de entender no debe ser complejo para un músico. O sea, el feliz cumpleaños o algún movimiento de Wagner debería ser igual de fácil de escuchar y de entender, acá la melodía es esto, la toco, es esta la melodía, la armonía es esto, esto y esto, y listo. Después que haya mayor complejidad en la orquestación, en todo un trabajo evolutivo de la música, de la composición, eso es otra cosa. Entonces, punto número uno que recomendaría como consejo es el lenguaje musical, dominarlo, dominar la teoría, dominar la audioperceptiva. Comentario número 2, desarrollo de la percepción y de la historia. Con esto me refiero a que la historia es lo que nosotros vamos a estar musicalizando, ya sea una pieza de teatro, una película, un cortometraje, una exposición de cuadros o un poema. Nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar nuestra percepción para poder abrirnos a la historia que vamos a contar, para entenderla y poder hacer música de ella. Mis primeros trabajos pude escuchar muchos errores respecto a este punto y muchas composiciones que me comparten algunos colegas veo que están flojas justamente en eso, en que capaz que la música está buena, es buena música, está bien compuesta, está todo muy bueno, pero lo que yo veo y lo que yo escucho no es lo mismo. No hay una emoción en la imagen que se corresponda a la emoción que hay en la música. Y si alguien hace un videoclip de nuestra música, el error sería en el que hizo el último trabajo. Pero si nosotros estamos haciendo la música con algunas imágenes que ya están grabadas, nosotros somos los que tenemos que pegarnos a esa imagen. Y esto tiene que ver un poquito con la función empática que está necesitando el director de esa imagen. Si necesitamos drama, qué tipo de drama, si necesitamos acción, comedia, lo que fuese. Y bueno, hay emociones mucho más profundas que esto. Estoy generalizando demasiado y yendo muy desde afuera.
tenemos que ser capaces de entender muy bien la historia, qué es lo que se quiere contar y de qué manera desarrollar nosotros los elementos musicales que hagan que quien esté viendo esa imagen, esa película, ese cuadro, lo que fuese, pueda con la música meterse completamente ahí adentro. La música tiene que llevarnos ahí, no nos tiene que distraer, no nos tiene que llamar la atención y de repente estar escuchando una canción mientras vemos una película, no. Tenemos que estar lo más metidos en la historia posible, así como el director cuida que todos los planos y todos los elementos que se utilizan en el cuadro no llamen tanto la atención como para que uno se ponga a ver los aspectos técnicos que están sucediendo, sino que uno se introduzca en ese momento, en esa historia. Nosotros como compositores tenemos que hacer lo mismo. Entonces, un gran error es componer música que es música linda y nada más, pero que no tiene nada que ver con la historia. Recomendaría que presten mucha atención a la historia, que la conozcan, que descubran todo lo que puedan de lo que está pasando detrás, para que la música que compongan sea súper propia a eso que están ustedes musicalizando. Consejo número 3, entrenamiento del músculo creativo. Acá sí. El músculo creativo tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollar ideas que sean originales y que sean de caudal, de contenido, que sean potentes. Yo trato de tener esta práctica diaria de componer una pieza musical cada día, de sentarme al piano y componer algo, ya sea para orquesta, ya sea para piano, ya sea buscar un acorde o un sonido que diga, wow, qué copado, qué bueno esto. El músculo creativo es como cualquier otro músculo. Si uno va al gimnasio se entrena, si uno va a correr o va a andar en bicicleta se entrena, y si uno se pone a componer un montón de ideas, se pone a buscar melodías, se pone a buscar armonías, se pone a buscar estas cosas, se está entrenando lo que se llama el músculo creativo. Así como un escritor podría ponerse a escribir todos los días y entrenar su músculo creativo, nuestro músculo creativo tiene que ver con componer ideas musicales. Entonces no podemos no hacerlo. Un súper consejo sería atender bien esto y todos los días estar constantemente entrenándonos, yendo al gimnasio, agarrando papel, partitura y escribiendo cosas, sentándonos en el piano, como sea, pero escribiendo y componiendo. Fundamental. Consejo número 4, tener el equipamiento adecuado. Y acá uno de los videos que yo hice, uno de los primeros videos que yo hice, hablaba y yo mostraba un poquito cómo era el equipamiento que fui adquiriendo en estos años. Y si bien uno puede seguir siempre creciendo un montón, hay un infinito, si uno ve los estudios de Hans Zimmer, los estudios que tiene John Powell o lo que sea, ve estudios que son un edificio entero con habitaciones y habitaciones llenas de instrumentos, de equipos, de consolas, gente trabajando por todos lados. No hace falta llegar a tanto. Cuando digo el equipamiento adecuado me estoy refiriendo más que nada a la palabra adecuado, es decir, tener un micrófono que grabe, tener una buena computadora, tener unos buenos monitores de audio, una buena pantalla, un buen instrumento para grabar y listo. El resto que podamos ir adquiriendo dependerá de nuestras capacidades financieras, más que nada. Por supuesto que si no tenemos problemas a nivel financiero para adquirir lo que querramos, bueno, todo lo que venga va a estar bien. Pero como en la mayoría de los casos estamos limitados por los recursos económicos, lo importante sería tener el equipo adecuado. Bueno, no hay nada más que esto. Pueden ir al video número 2, si no me equivoco, fue el segundo video que compartí, y ver un poquito esto si no es que lo vieron antes. Consejo número 5, nutrirse de ideas y estudiar a los grandes. Bueno, más bien esta segunda parte, estudiar a los grandes. Está bueno que reconozcamos quiénes son aquellos compositores que nosotros admiramos y por qué los admiramos y estudiarlos bien. Es decir, qué es lo que nos gusta a nosotros de cierto compositor. No sé, por ejemplo, me gusta la simpleza de Philip Glass. Entonces me pongo a escucharlo mucho, trato de transcribir sus cosas, trato de analizar qué elementos usa, qué orquestación, de qué manera compone, de qué manera se ejecutan sus piezas. Me gusta de repente, no sé, el glamour de Jerry Goldsmith. Bueno, me pongo a escucharlo, me pongo a transcribirlo, me pongo a analizar sus partituras, a ver qué hay. Me gusta la orquestación de John Williams. Me pongo a escucharla, me pongo a transcribirla, me pongo a verla, etc. Estudiar a los grandes es una buena forma de aprender a incorporar todos esos elementos que nosotros reconocemos en ellos y queremos asumirlos, adoptarlos como propios. Hay un video donde yo compartí la transcripción del tema del logo de Universal. Es un re buen ejercicio, que creo que es otro de los puntos que voy a hablar después. Sí, es el punto que viene a continuación.
Y el comentario número 6 justamente tiene que ver con esto de la imitación. El poder de la imitación significa que si yo tomo una pieza musical que me encanta por los elementos que fuesen y la trato de copiar, voy a estar pasando por todo el proceso de transcribirla, de analizar la orquestación, de analizar cómo está tocada y de poder grabarla y revivir todos los elementos que fueron sucediéndose para grabar esa pieza. Si a mí me gusta, por ejemplo, la orquestación de John Williams, sería genial que yo transcriba a John Williams, que yo lo copie, que yo lo grabe y que yo lo haga de vuelta. Si a mí me gusta el estilo de composición de Alan Silvestri, sería buenísimo que yo agarre una composición que me gusta, la transcriba, la copie, la grabe, la escuche, la mezcle, la masterice, haga todo para tenerlo lo más parecido posible. Y de esa manera yo quedarme con todo el aprendizaje que pude obtener de todo ese proceso muy grande. Compartí una pieza que hice hace poquito para ejemplificar esto, que es la transcripción de. La transcripción, no, perdón, la imitación del tema, de la música, del logo de Universal. Pueden ver acá el video, uno de los videos que estuve, así, voy a poner un link por acá. Asimismo, también hace muchos años hice un trabajo de transcripción de una pieza de jazz, de un solo de saxo de Ricardo Cavalli, con quien estuve estudiando en esas épocas, y me parecía genial. Yo quería tener todos esos elementos que había en ese solo, me parecía espectacular, un montón de cuestiones técnicas, y si bien yo hace muchos años que ya no me dedico más a ser saxofonista, o sea, toqué con un grupo de jazz, hice un montón de cosas, pero ya vendí todos los saxos, vendí todo para comprar estas cosas que están acá atrás, con las que trabajo. La enseñanza que me quedó de hacer ese proceso es gigante, es monstruosa la cantidad de información que nos queda por procesar esto. Entonces, la imitación sería un muy buen consejo, muy buen punto para tener en cuenta si queremos ser compositores y queremos tener muchos de esos elementos que admiramos en otros compositores o en otras músicas. Comentario número 7, rodearse de artistas de otras disciplinas. Esto está buenísimo porque si fuésemos músicos y trabajáramos todo el tiempo de gira, tocando con otros músicos, nos pasaríamos la vida capaz que hablando de esta pedalera, de este rack, de esta guitarra, de este bajo, de esta púa, de este delay que tiene no sé qué cosa, y en realidad es un mundo súper cerrado de gente hablando todo el tiempo de lo mismo. Si nosotros fuésemos pintores, probablemente estemos rodeados de pintores hablando todo el tiempo de lo mismo, de cómo combinar los colores, de este tipo de tela, de esta forma de ver la perspectiva, de esto, del otro. Ahora, al estar trabajando nosotros como compositores en medios audiovisuales, estamos necesariamente involucrados con gente de otras disciplinas. Trabajamos con directores que nos cuentan historias, que nos muestran planos y nos hablan de emociones, de sentimientos. Trabajamos con guionistas que nos cuentan aspectos técnicos del desarrollo de un diálogo o cosas por el estilo que a nosotros nos nutren muchísimo. Y entonces, no solo el estímulo que tenemos en nuestra actividad nos favorece, sino que además yo creo que debemos reforzar un poquito esa cuestión. Salir y ver, como compositores, lo digo, ¿no? Ir a ver obras de teatro, salir a ver, bueno, por supuesto, películas, cine, hablar con poetas, leer poesía, ir a ver muestras de pintura, ir a museos. Todas estas cuestiones de manifestación artística nos ayudan muchísimo a nosotros a relacionar nuestra creatividad musical con la creatividad en otras áreas artísticas. En definitiva, es todo lo mismo. Uno desarrolla su arte con un pincel, el otro lo hace con una pluma y un papel, nosotros lo hacemos con un piano de repente. Pero sea como sea, estamos hablando de lo mismo, del mismo lenguaje. Y es interesante nutrirnos nosotros como compositores de las ideas que otros tienen, y el hecho de que estos otros artistas de otras disciplinas usen otras herramientas y otros instrumentos ayuda muchísimo a eliminar todo el lenguaje técnico de por medio entre una idea, la manifestación de esa idea y los elementos técnicos que están en el medio. Nosotros nos quedamos con la manifestación y con la idea. Si estuviéramos escuchando música, estaríamos todo el tiempo atentos a la orquestación, a la instrumentalización, a las cadencias que se suceden, etcétera, etcétera. Acá está el estribillo, la estrofa, etcétera. Lo conocemos muy bien eso. Pero si vemos un cuadro, de repente no podemos quizás apreciar las cuestiones técnicas de la forma de utilizar distintos pinceles, distintos colores complementarios, el uso de colores opuestos, punto de fuga, etcétera, que un pintor sí va a estar atento. Y al abstraernos de los aspectos técnicos, vemos la idea que tenía el pintor, que era lo que quería pintar, y qué es el cuadro, y qué emoción nos trae esa imagen a nosotros. Entonces
creo que estoy diciendo fundamental en cada uno de los puntos. Sí, cada uno de estos 12 puntos son fundamentales. Entonces digo, es fundamental poder rodearse de artistas de otras disciplinas y salir a ver otras manifestaciones artísticas además de la música. Comentario número 8, vamos por el 8. Equipo de trabajo y saber recibir aportes. Bueno, equipo de trabajo, somos compositores, entonces se supone que además de ser músicos estamos especializados en la cuestión compositiva y por lo tanto intrínsecamente estamos quizás alejándonos del aspecto técnico, más allá de que un compositor a veces puede ser un súper instrumentista, por lo general somos compositores. Y el instrumentista es completamente instrumentista, dedica su tiempo, su vida y todo su estudio al instrumento y a la música, a tocar. Nosotros nos desviamos mucho en invertir una enorme cantidad de tiempo en componer. Entonces, por supuesto que los músicos van a estar más especializados en tocar la música, así como nosotros vamos a estar más especializados en componer la música. Si bien también podemos tocarla. Rodearnos de músicos de un buen y alto nivel de vuelo creativo es fundamental. Poder estar abierto a recibir sus ideas también lo es. Está bueno cuando tenemos el presupuesto para trabajar con músicos y poder contratar a alguien, pasarle nuestra partitura, lo que fuese como lo que fuese que compusimos, y decirle, bueno, ¿qué música sacas de esto? La historia es esta, te pongo la imagen, vamos a tocar, vamos a probarlo. Hay muchos videos y está bueno ver lo que hace. Lo mencioné varias veces y no me gusta mencionarlo demasiado, pero Hans Zimmer es un compositor que trabaja muchísimo en esta temática de llamar a músicos, hacer una especie de jam, decirle cuál es la historia, componer una idea, tirársela y ver qué es lo que sale. En definitiva, las músicas que escuchamos en las películas que hace Zimmer, no sé, pero calculo que la mitad o más está compuesta por otras personas o fue compuesta en una especie de experimentación, de jam, y está buenísimo eso porque es muy unificador cuando muchas mentes están puestas en pos de una misma historia. Entonces poder rodearnos nosotros de músicos buenos, de músicos creativos, de músicos con un buen nivel técnico y con un buen conocimiento de la percepción, nos va a ayudar muchísimo a componer para ellos, a saber específicamente qué colega se especializa en qué estilo de técnica, en qué género musical, y poder llamarlo cuando hay un trabajo así es buenísimo. Entonces recomiendo que se puedan rodear de buenos músicos y tenerlos siempre a mano. Si pueden venir gratis a nuestro estudio y ponerse a tocar, a componer con nosotros, sería genial. Si no se puede gratis, estaría bueno conseguir el presupuesto para hacerlo cuando tenemos un trabajo, para poder enriquecer nuestras composiciones con la visión y con las ideas que nos aporten colegas músicos. Eso es buenísimo. 9. Orquestación y ensamble. Tenemos que ser capaces de entender y de comprender muy bien cómo funciona la orquestación. Conocer las tesituras de los instrumentos, no solo de los instrumentos de orquesta, también si vamos a componer para una pieza para un grupo de jazz y hay un trompetista, bueno, hay que saber que la trompeta en cierto registro no puede tocar tan en piano porque no puede, y en cierto otro registro va a perder cuerpo, va a perder estridencia. Cuál es la tesitura central de la trompeta, en donde se centran las fortalezas, en donde se centran las dificultades técnicas del instrumento. ¿Quién es el músico que va a tocar? También tiene que ver con que nosotros podamos orquestar para ese músico. No es lo mismo escribir una pieza para saxofón para un estudiante que está estudiando hace unos pocos años que escribir una pieza para Michael Brecker, un tipo que tocaba lo que quisieras, que excedía el registro que la partitura te dice que puede tocar un saxofón. Entonces, conocer la tesitura, conocer el músico con el que vamos a tocar, ayuda a que nosotros podamos preparar una orquestación lo mejor posible. Y también hay un video donde hablo un poquito de cómo ganar realismo. Ahí está hablando un poquito del tema de la orquestación. Conocer cómo funcionan los distintos estratos de familias de instrumentos. La familia de instrumentos de madera de una orquesta, cómo suenan, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no suena bien. Técnicas de composición con instrumentos de cuerdas, por ejemplo, la familia de instrumentos de cuerda. Qué pasa cuando las cuerdas cruzan sus tesituras, qué efecto se logra, cómo usarlo cuando queremos usarlo y cómo evitarlo cuando eso no nos es beneficioso. Conocer la familia de instrumentos de percusión, etcétera. Bueno, conocer y dominar la orquestación debería ser una cualidad que tenemos que adoptar si queremos ser buenos compositores.
es necesario estudiarla mucho. Entonces recomiendo que preste mucha atención al estudio de la orquestación. Si bien nosotros como compositores nos especializamos en esto, hay gente que se especializa en orquestación. Hay orquestadores que dedican su vida a tiempo completo a desarrollar el arte de la orquestación, y estaría genial poder contar con el presupuesto de contratar y tener en nuestro equipo de trabajo, puesto número 7 fue equipo de trabajo, poder tener en nuestro equipo de trabajo a un orquestador, un grupo de buenos músicos, y nosotros como compositores haciendo nuestro laburo. Cada uno hace lo suyo y eso sería genial. Por supuesto que cuando no hay presupuesto, la mayoría de las veces yo me encuentro con un presupuesto limitado y bueno, tengo que ser el compositor, tengo que ser el músico que toca todos los instrumentos, tengo que ser el ingeniero de mezcla, tengo que ser el productor, tengo que hacer todo porque bueno, no hay dinero para involucrar a más gente, entonces bueno, es lo que hay. A veces cuando sí lo hay, está bueno poder levantar el teléfono y llamar gente para que cada uno especializado en lo que está especializado pueda colaborarme y hacer del resultado del producto musical lo mejor posible. Pero bueno, orquestación y ensamble y los conocimientos de esto es el comentario número 9. En el escalón número 10 de estos 12 escalones de consejos y recomendaciones generales para compositores de música y medios audiovisuales, voy a mencionar lo que tiene que ver con la capacidad de autoproducirse. Hay un video donde yo mostraba el estudio que fui armando, y saber utilizar estas herramientas me permite a mí hacer todo el proceso completo de componer, grabar, editar, mezclar y masterizar la música. Es decir, que si no tengo los medios económicos de presupuesto en el proyecto en el que me están contratando para incluir a gente, yo puedo ser músico, yo puedo ser ingeniero de mezcla, ingeniero de mastering y hacer lo mejor que pueda para hacerlo. Entonces sería bueno que como compositores tengamos un poquito desarrollado estas habilidades para poder realizar la producción completa de nuestra música sin necesidad de andar gastando plata trayendo gente cuando no la hay. En mi caso, bueno, después voy a hablar un poquito de cómo es mi caso y cómo ha sido mi experiencia hasta este momento. Pero bueno, eso es lo que puedo decir al respecto de la capacidad de autoproducirse. Conocer el marco legal también es fundamental. En este punto yo no me voy a detener demasiado porque aquí depende en qué país nos encontremos. El marco legal está regularizado por distintas instituciones. En el caso de Argentina es ADAIC quien se encarga de organizar nuestro marco legal en cuanto a lo que es derechos de inclusión, aranceles y regalías por los trabajos, por la difusión de los trabajos en donde nuestra música participa, y Dirección Nacional de Derechos de Autor, quien se encarga de proteger nuestra obra en una primera instancia. Pero más allá de quiénes sean cuáles sean los organismos que se encargan de proteger y de darnos los réditos de nuestro trabajo, es importante que nosotros conozcamos cómo es el marco legal, saber que nosotros tenemos un derecho como compositores de recibir una retribución económica por el trabajo que hacemos cuando hay gente que está lucrando con eso. Es decir, si yo compongo una pieza musical y se la regalo a alguien y esa persona anda ganando plata con su trabajo y mi música forma parte de su trabajo, yo debería tener un porcentaje, una parte de eso, porque lo que está pasando ahí, por ejemplo, en una película, está pasando con el trabajo de muchas personas. Yo como compositor aporté algo ahí, entonces no solo cobré lo que me correspondía por el trabajo de hacerlo, sino que tengo que cobrar las regalías de lo que está pasando ahí, de toda la plata que se está generando con mi producto. De alguna manera soy partícipe de esto. En Estados Unidos el marco legal es bastante distinto en estas cuestiones que en el resto del mundo. Entonces, bueno, no voy a hablar un poquito de lo que pasa allí, sino más bien lo que pasa acá en Latinoamérica y en España y Europa en general también. El marco legal es y es necesario que lo conozcamos y que estemos bien asesorados para poder, no solo para poder ser justos con las retribuciones que tienen para con nosotros, sino también para poder defenderlas. Pero esto no tiene nada que ver con lo musical, esto es simplemente una cuestión de profesionalismo y de oficio. Número 12, el último ya consejo que está en mi lista. Yo creo que no se me escapa nada, pero bueno. El último consejo que está en mi lista tiene que ver con intentar... bueno, esto es buenísimo. Intentar abarcar lo más posible, pero ser consciente de nuestra propia personalidad. Lo voy a decir de vuelta despacito. Intentar abarcar lo más posible, pero ser consciente de nuestra propia personalidad. Es capaz que es una de las cosas más
más interesantes de este top 12 de cosas más importantes que podría comentarles yo. Porque tiene que ver con muchos compositores se centran en un estilo musical y se comprometen solamente a ser específicos en esto, como por ejemplo un compositor que es especialista en trabajar el género del jazz. Y, y está bárbaro, está buenísimo. Hay compositores que por el contrario tratan de especializarse en todo, ser especialista en componer música folk, componer jazz, componer música clásica, romántica, componer boleros, componer bossa nova, componer chamamé, componer tango. Y también está genial, pero ambas cosas son un error si no se tienen la una a la otra. Eh, yo creo que un buen compositor tiene que ser capaz de especializarse en algo, por supuesto, especializarse en un género, en un estilo, tener su propia voz, su propia personalidad, como dije en este punto. Es fundamental ser un referente en algo. Si alguien me quiere contratar a mí, yo quiero que sea porque reconoce en mí un estilo, un brillo, un algo que en su historia va a cerrar bien. No quiero que me llame a mí porque soy el más barato o porque soy el que había. Quiero que me llame porque le gusta cómo trabajo este elemento. Entonces, especializarnos en algo es fundamental. Pero al mismo tiempo también es necesario que podamos abarcar una gran cantidad de posibilidades de espectro, de colores, poder componer de hecho, la mayoría de los compositores que admiro han hecho músicas de géneros súper variados, y si se fijan la historia de las composiciones de los grandes o de tipos que admiren mucho, van a poder encontrar músicas muy distintas, especialmente en lo que es cine. De repente, si hay que hacer una película de género dramático con una orquesta, bueno, a trabajar el drama con la orquesta. Si hay que hacer una comedia con un grupo, con un combo de rock, vamos a hacer música de rock para una comedia. Y si hay que hacer música de bossa nova para una gala no sé, qué sé yo, de una bebida que se va a exhibir en Brasil y tenemos que hacer la música de esa ceremonia, bueno, ser capaces de escribir y de componer una bossa nova como la gente. Entonces, estos dos elementos tienen que convivir en un buen compositor, desde mi punto de vista. Ser capaces de tener una personalidad bien definida, bien marcada, y ser claros en que nos especializamos y lo nuestro es esto, y al mismo tiempo poder abarcar un montón de otras áreas de músicas, de estilos musicales, para poder ser muy variados y ser muy ricos también. Cuando uno sale un poquito de su zona de confort y empieza a experimentar sobre un género musical nuevo, está incorporando también esos elementos a su propia personalidad, y no va a ser una especie de ensalada rusa en la cabeza de un músico. Escuchar otras músicas nunca nos va a hacer mal abrirnos y escuchar lo más posible, trabajar lo más posible y componer en la mayor variedad de estilos musicales. Nunca va a ser perjudicial para nuestra creatividad, sino todo lo contrario. No vamos a ser menos minimalistas, y por ejemplo el género minimalista quizás es el que más desarrollo yo en mis composiciones, pero yo sé que no voy a ser menos minimalista por trabajar músicas de Danny Elfman. Yo sé que ahí hay muy pocos elementos minimalistas, todo lo contrario. Sin embargo, yo sé que eso no va a perjudicarme en mí, sino que va a enriquecerme muchísimo cuando yo lo quiera utilizar a mi favor. Entonces, este último punto de poder intentar abarcar lo más posible, pero ser conscientes de nuestra propia personalidad, es súper, súper importante. Bueno, y ahora quería compartir estos últimos minutitos a hablar un poco ya de mi historia en un marco bastante personal. Eh, si bien comencé como a tocar música, distintos instrumentitos de chiquito, piano, un poquito de guitarra, etcétera, y en casa había mucha música, fue a los 13, 14 años que dije, quiero estudiar el saxofón, no sé por qué. En realidad sí sé por qué, por culpa de Kenny G. Pero bueno, empecé a estudiar el saxofón, y necesariamente los profes y los maestros que he tenido en esos primeros momentos me han llevado a estudiar el repertorio jazzístico, estándares de jazz y esas músicas. Entonces empecé a escuchar mucho a Thelonious Monk, Bill Evans, muchos pianistas de jazz, muchos saxofonistas, por supuesto, de jazz, Sonny Rollins, John Coltrane, Dexter Gordon, etc. Y me empezó a abrir un poco la cabeza a una música que hasta ese momento, no había conocido. Me había encantado, y había algo que me gustaba del jazz, no sabía lo que era, y tardé unos años en darme cuenta que era en realidad la manifestación de improvisación y el hecho de cómo se trabajaba la experiencia de vida de una persona, de un ser humano con un instrumento, hablando.
Es una verdadera... es una verdadera maravilla lo que está pasando en la música de jazz desde sus comienzos en relación a una expresión personal. Y ese elemento, al descubrirlo, me di cuenta que era lo que yo quería desarrollar. Fui especializando un poquito mi estudio a la improvisación en el género y por supuesto para ganarme un poco la vida he tenido también que tocar en eventos, he ido a tocar a jams, he ido a tocar a grabar en algunos casos, he ido de gira, he hecho varias cosas como saxofonista y dedicándome, pero de alguna manera, excepto con el tema de la improvisación, no me sentía a gusto y tampoco con el instrumento tanto. Llegó un momento en que una especie de necesidad existencial de hacer un cambio me llevó a vender todos los saxos, tirar toda la mierda y empezar de cero con algo. Eh, Fue que coincidió por casualidad o no, justo en ese momento haber leído el libro del Señor de los Anillos, en el momento también que estaba saliendo la primera de las películas, que me llamó la atención la banda de sonido y ahí dije, wow, está pasando algo interesante acá. Y buscando un poco de información, me di cuenta que la banda de sonido de las películas está compuesta especialmente para esa película, cosa que para mí hasta ese momento las películas tenían música porque los directores agarraban fragmentos de música que andaban por ahí, las pegaban en la imagen y listo, para adelante. No, me di cuenta que la música de las películas estaba compuesta detallada y minuciosamente para ellas. Si bien hay mucha música enlatada que se usa en las películas, el 90% de la música y las grandes producciones utilizan a compositores para que creen música especial para ciertas escenas, para ciertos personajes, para ciertos momentos, y toda la banda de sonido está compuesta por una persona para esa película y no se repite. Entonces, bueno, me empezó a fascinar todo eso, coincidió justo con mi desamor con el saxofón y con el hecho de tener que vender todo para empezar de cero con algo y empecé a armar esta carrera como compositor a los 26 años, sí, 25 años más o menos, 25, 26 años. Hoy tengo 30 años y, y si bien ya llevo unos, sí, 4 o 5 años dedicándome a esto, eh, sigue siendo compleja la actividad para un compositor de música. eh, y yo podría recomendar algo que he hecho yo personalmente y me ha servido muchísimo, que es prestar nuestro tiempo y nuestro trabajo a quienes necesitan un compositor y quizás no tienen los recursos o los medios económicos. Por supuesto que yo preferí toda la vida, en vez de estar mirando el techo, estar trabajando, aunque sea gratis. Y si bien he tratado de contactarme con muchísima gente que necesitaba compositores o gente que de repente publicaba en algún lado, estoy haciendo una película, yo le escribía, hola, soy fulano de tal, esto es lo que hice, si querés compongo la música de tu película, lo hago gratis, no tengo problema. Quizás sonaba un poco desesperado y es por eso que no tuve tantas respuestas, pero la verdad es que habré mandado no sé, 600, 700 mails, llamados, mensajes a gente que estaba necesitando compositores y he tenido muy pocas respuestas. Y de las pocas respuestas he llegado a hacer pocos de esos trabajos. Pero pese a este nivel estadístico, en estos años que me estuve dedicando a componer música para películas, para medios audiovisuales, hice una enorme cantidad de trabajo. La gran mayoría han sido por poco dinero, porque no había presupuesto y yo en vez de estar yendo a la plaza a mirar los pajaritos, prefería estar componiendo por el pancho y la coca, como se dice. Pero pese a eso, todo eso me sirvió a mí para estar preparado cada vez más para el nuevo proyecto. Y por supuesto que mi currículum se forma con los trabajos que yo haga. Entonces, si puedo estar hoy componiendo o durmiendo la siesta, prefiero estar componiendo porque eso significa que mañana voy a tener más música en mi repertorio, en mi material, y voy a tener más experiencia como compositor. Y en vez de estar haciendo un trabajo práctico para mí mismo, estar haciendo un trabajo para una película o lo que sea, es mucho más gratificante, es mucho más motivador. Necesariamente en ese momento de cambio tomó mucha fuerza dedicarme a componer música porque necesitaba divorciarme de alguna manera del saxofón, del jazz, que era algo que ya eh, me estaba envenenando, por decirlo de alguna manera. Por suerte coincidió también esto con el hecho de haber encontrado en el montanismo, en salir a la montaña, en salir a escalar, en salir a volar en parapente, una actividad que me producía demasiado alimento a mi espíritu, a mi vida. La composición y dedicarme a componer música para películas, para cortometrajes también, me ha sido muy enriquecedora y es por eso que pese a que
he cometido errores también y fallas que por eso también doy estos consejos para cortar el camino a quienes estén buscando lo mismo que yo. También el hecho de haber visto muchos videos, hablar con mucha gente, haber salido mucho. Yo soy una persona súper obsesiva y cuando algo se me mueve en la cabeza no me lo saca nadie. Y cuando algo me encanta y lo tengo en el corazón, voy para adelante y lo hago. Eso me ayudó mucho también a ganar mucha experiencia y a cortar muchos caminos por las buenas. No desde la experiencia, porque la experiencia es la única forma de acortar un camino de forma completa, pero sí desde tener algunos consejos de gente, haber tomado clases, haberme especializado. Y bueno, todo esto yo recomiendo que lo hagan, que se obsesionen con algo, que si les gusta componer música para pelis, obsesiónense, vayan con toda con eso, y si les gusta más o menos, háganlo más o menos, o sea, denle la medida justa que necesita el sueño o el llamado que tengan acá adentro. Yo siempre lo hago así, de esa manera, capaz que es una forma muy romántica de ver la vida, ¿no? Que te apasione algo y entregarte a eso, pero creo que funciona mucho. Y si buscan ser compositores de alguna manera es porque están buscando algo muy noble y muy lindo, distinto que si buscaran dedicarse a alguna otra actividad que no les produciera demasiado goce. Ser deportista, ser músico, ser poeta, ser artista en general, es una retroalimentación constante de goce y de alegrías. Entonces, en este caso está bueno que se quieran dedicar a esto. Ya desde un plano personal les pude compartir esta historia. No quiero meterme en un plano ya íntimo a contar otras cosas, pero creo haber sido claro y espero que con esta serie de 12 elementos o 12 consejos y recomendaciones, sumado a este comentario final de mi propia experiencia, un poquito en palabras, haya ayudado a incentivar a que puedan tener alguna respuesta quizás por los comentarios que me hacían y los mensajes que recibí. Así que bueno, los invito pronto, cuando regrese ahora de Estados Unidos voy a estar dictando un taller de composición de música para cine, especialmente especialmente dirigido a compositores de música, ya sea con mucha experiencia, con poca experiencia, con pocos conocimientos de música o con muchos conocimientos de música. La idea del taller que voy a estar dictando es orientar un poquito de cómo es el proceso creativo, cómo es el trabajo, cómo son los elementos técnicos. Vamos a hacer ejercicios, trabajos prácticos, vamos a hacer ejemplificaciones, vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar un poco de la práctica, vamos a hacer muchísimas cosas que hoy en día, por lo menos aquí en Buenos Aires, no en otras partes del mundo. En Estados Unidos se hace muchísimo y eso está buenísimo, pero aquí se hace muy poco en Buenos Aires. Entonces espero poder estar compartiendo y que juntos hagamos esta experiencia de llevar adelante un taller de composición de música para cine especialmente dirigido para músicos que quieran ser compositores. Bueno, lo dejo nuevamente mi contacto abierto para que puedan escribirme si tienen alguna consulta. Espero que se hayan respondido varias de ellas con este video. Espero que haya sido entretenido y bueno, creo que nada más. Gracias por estar atentos, gracias por estar mirando, gracias por darme su tiempo y confiar en mis palabras, si es que confían, pero si se quedaron hasta este momento del video es porque se fumaron todo lo que dije y no quisieron cambiar. Así que bueno, gracias por haber estado hasta esta instancia. Chao, gracias.